Hoy nos toca en esta serie sobre el libro de Josué. Hoy tenemos que aterrizar en Josué capítulo 3. Ya estuvimos en el capítulo 1, estuvimos en el capítulo 2 y hoy nos toca aterrizar en el capítulo 3. Así que los que tienen Biblia de papel, como me gusta a mí, y si no, abra sus dispositivos para poder ver el pasaje que vamos a leer en esta mañana, o el capítulo que vamos a leer en esta mañana y sobre el cual vamos a sacar, si Dios así lo permite, hermosas enseñanzas. Como muchos de ustedes saben, tanto a mí como a mis hijos nos gusta el automovilismo, nos gustan las carreras de auto. Cada vez que tenemos oportunidad de ir a Bahía Blanca y nos coincide la fecha o nos coincide el tiempo con las fechas de las carreras de Midget, que es una categoría muy local que se corre ahí en Bahía Blanca, vamos. Y es hermoso ver a los autos, bueno, por lo menos los que nos gustan, ¿no? Otros dirán están locos, pero ver correr autos a 100 kilómetros por hora dentro de un óvalo, unos autos muy seguros, pero es apasionante ver eso. Pero también nos gustan otras categorías de automovilismo, especialmente aquellas que podemos ver personalmente, como el Midget provincial, el Midget nacional, perdón, el rally nacional, el rally provincial. Nos gusta mucho, tuvimos oportunidad de ver el rally internacional cuando venía a Córdoba, tuvimos la oportunidad de ir, pudimos ver el Dakar. Y la verdad que a mí me asombra, de verdad, que soy fierrero de toda la vida, pero me asombra ver cómo esos conductores pueden meter el auto en lugares donde a mí me costaría meterlo yendo a 20 kilómetros por hora y ellos lo meten a 150 kilómetros por hora en un espacio finito o en puentes donde apenas tiene un solo andanivel y ellos pasan a toda velocidad. La verdad que la habilidad de esos pilotos es extraordinaria. Pero siempre le digo algo a mis hijos, porque me llama mucho más la atención o mi admiración, no solamente es sobre los pilotos, sino que a mí me causa admiración los copilotos. Porque el piloto de alguna manera tiene el volante en su mano y está confiando en que él está manejando y tiene control, pero el tipo que va al lado tiene un mapa y tiene que confiar en el que maneja. Y lo peor de todo es que si salen campeón, nadie se acuerda de ellos. Dígame un copiloto famoso. Es alguien que le va guiando, que le va diciendo que la curva, que más rápido, que guarda a la derecha, que guarda a la izquierda, que a tanta velocidad, que viene un badén, que viene un lomo de burro o lo que fuera. Pero yo me lo imagino, yo puedo imaginármelo. Yo ni loco sería copiloto, se lo advierto. Yo ni loco sería copiloto. Pero me imagino a este tipo mirando el mapa, regularmente llevan un mapa de papel y mirando el mapa y mirando hacia adelante y van a 180 kilómetros por hora en calle de tierra. Es una cosa increíble la capacidad que tienen estos hombres de poner toda su confianza en ese piloto que le ha dado el plano o le ha dado el mapa para poder guiarse, pero tiene que tener toda confianza en que cada curva, en que cada recta, en que cada vez que tenga que hacer una maniobra, ese piloto va a hacer lo correcto. De verdad que de una u otra manera la vida del copiloto está en las manos del piloto. El piloto es el que tiene de alguna manera la capacidad de decidir en qué momento acelerar, en qué momento frenar, en qué momento doblar, y el copiloto que va con él dentro del habitáculo está compartiendo la experiencia junto con el piloto. Van a la misma velocidad, recorren los mismos caminos, pasan por los mismos peligros, pero también juntos van a llegar hasta el final. Me recuerda conversaciones que he tenido con algunos hermanos de que cuando una situación se sale de su control o se sale de su capacidad de poder controlarla racional o naturalmente, comienzan los temores, comienzan los miedos, comienzan las dudas, comienzan el no sé si entrar porque no estoy muy seguro. Bueno, creo que la vida cristiana se parece mucho a esto. Porque cuando tenemos el control en nuestras manos, cuando el paso que vamos a dar es fácil, cuando el resultado del paso que estamos por dar es natural, es fácil dar ese paso cuando confiamos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en lo que nosotros somos capaces. Es muy fácil dar el paso, pero es mucho más complicado dar un paso cuando el control no está en nuestras manos, cuando simplemente es un paso de fe.
La vida del cristiano es así. El cristiano sabe que él no decide el camino, que él tiene que obedecer, que el Señor le ha entregado una hoja de ruta, la palabra de Dios, que no puede desviarse ni a uno ni a otro lado y que si quiere llegar a la meta no tiene que escoger él el camino ya está escrito y él lo único que tiene que hacer es dejar que el piloto conduzca y él guiarse por la palabra escrita, que muchas veces en esa carrera de la vida habrá situaciones que no serán fáciles, pero que tiene que confiar en el piloto porque el piloto sabe lo que hace. La vida del cristiano podría resumirse en una sola frase: plena y total confianza en Dios. No solamente para salvación, porque todos nosotros hemos confiado en el Señor para salvación, le hemos entregado nuestra vida, hemos creído en la obra de la cruz. No estoy hablando solo de eso. Estoy hablando en plena confianza en Dios a lo largo de la vida. Confiar que si Dios dice, da un paso, Dios se va a encargar de que haya victoria. Si Dios dice, frenate, que podamos frenar con confianza porque Dios está en control. De esto nos habla el capítulo 3 del libro de Josué. El pueblo de Israel se va a enfrentar a una situación sobre la cual no tiene control y que tiene que de todas las maneras confiar en que el Señor sí tiene el control y que si Él dice un paso adelante es porque Él va a respaldar su palabra. Yo no sé usted, pero yo pienso que ya estamos en el año 2025, no sé si te diste cuenta. Año 2025. Yo siempre cuento esto, me ha escuchado decirlo en alguna oportunidad, cuando yo era adolescente y pensaba en el año 2000, decía, voy a ser un viejo. Imagínese lo que hubiera pensado en el 2025. Un anciano de bastón. Pero yo quisiera que este año, por lo menos para mi vida, para la iglesia, para mi familia, sea un año diferente. Que sea un año donde la presencia de Dios sea notable, donde podamos alcanzar otros logros, donde podamos alcanzar otras metas, donde saquemos el modo automático de nuestra vida, donde es todo un ciclo que termina supuestamente el 31 de diciembre, el 1 de enero arranco para tener nuevamente un nuevo ciclo y los años nos pasan siempre en los ciclos, con cosas que anhelamos y nunca alcanzamos, con proyectos que nunca comenzamos, con cosas que nunca hacemos y la vida se va y se va y se va y los que tienen más de 40 como yo saben que la vida pasa mucho más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Por eso el capítulo 3 es un capítulo que es bisagra en la historia de Israel. El capítulo 3 es un capítulo bisagra en la historia de la humanidad, pero especialmente en la historia del pueblo de Israel. El capítulo 3 nos habla acerca del pueblo de Israel entrando a la tierra que ha anhelado durante años, la tierra que fue prometida inclusive a los patriarcas. Ahí se está cumpliendo lo que Dios un día dijo de que un día tendrían tierra. Ya podrían considerarse una nación. Tenían pueblo, tenían una ley o tenían un mandato, tenían leyes escritas, tenían una constitución, podríamos decir. Le faltaba el territorio y Dios les da territorio para que puedan comenzar a ser la nación que el Señor había anhelado. Ya vimos en el capítulo 1, en el mensaje de hace algunas semanas atrás, que Dios había designado a Josué como el nuevo líder, el nuevo comandante, el nuevo jefe para esta etapa, para la etapa de la conquista. Tenía que llevar él al pueblo a la tierra prometida y conquistarla, y no solo conquistarla, sino también repartirla entre el pueblo que estaba con él. Ahí está el pueblo. Vamos a leer capítulo 3, ¿le parece? Son poquitos versículos, así que vamos a leerlo rapidito. Todo el capítulo 3, yo lo leo como siempre en la Reina Valera contemporánea. Usted sígame con la versión que usted tenga. Dice el capítulo 3, por la mañana muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán se quedaron allí antes de cruzarlo. 3 días después los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella, para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí, pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 900 metros. Y Josué le dijo al pueblo: purifíquense porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes.
Luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos lo tomaron y guiaron al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. A los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diles que tan pronto como lleguen a la orilla del río Jordán, se detengan allí. Josué llamó entonces al pueblo de Israel. Cuando ellos se acercaron, les dijo: escuchen la palabra del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, gibitas, jereseos, gergeseos, amorreos, jebuseos y todos los feos. Aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra. A la vista de ustedes, ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca del Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, estas se partirán en dos y las aguas que vienen del río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. El pueblo entonces salió de sus tiendas de campaña dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron al río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían del río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar de Arabá y al mar Salados se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Bueno, el pueblo está parado frente a un gran obstáculo. El río Jordán en esa época estaba desbordado. Dicen los historiadores que en aquella época y en ese lugar el río se volvía un río muy caudaloso, un río de mucha corriente, un río muy ancho, tenía aproximadamente entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros de ancho. Así que naturalmente era un río imposible de cruzar. Y mucho menos los millones de personas con todas las características que tenía el pueblo de Israel. Así que Josué lleva al pueblo hasta la orilla del río para que lo vean. Estaba el río en el frente, ellos estaban de un lado, la bendición del otro lado, tenían que verlo, tenían que oírlo, tenían que sentir su olor, pero todavía no podía cruzarlo. El Jordán claramente representa los obstáculos que nos separan de la bendición. Son las cosas que parecen imposibles de sortear, que están ahí en el medio, que nos detienen para llegar a lo que Dios nos ha prometido. Solamente a modo de aplicación inmediata, aunque lo vamos a hacer al final. Quizá muchos de nosotros estemos frente a determinados tipos de obstáculos, o usando la figura del capítulo 3, determinados Jordanes en nuestra vida. Situaciones sobre las que tenemos que tomar decisiones difíciles. Pueden ser internas, mi carácter, mi manera de hacer las cosas, mis vicios, lo que fuera. Pueden ser internas, pueden ser mías o pueden ser externas. Pueden ser situaciones complejas que me cuestan enfrentar. Inclusive pueden ser situaciones que para otros sea una tontería, pero que para mí es un enorme gigante. Algo que es muy difícil de poder superar. Déjame decirte algunas cosas que para mí suenan como principios cada vez que uno tiene que tomar una decisión que es difícil para la vida de uno. Lo primero de ellos es recordar que si Dios nos envía a hacer algo, Él está comprometido con eso y nunca nos va a dejar solos. Siempre Él nos va a acompañar en el proceso por más difícil que éste sea. Segundo, busca siempre que las decisiones que estás por tomar, o pensá en esto, no solo traigan bendición a tu vida y a tu familia, sino que traiga honra al nombre del Señor.
A veces tomamos decisiones solamente porque son una bendición momentánea, una aparente bendición momentánea, pero resulta que esa bendición momentánea, que estoy mirando con las anteojeras así, muy poquito, no me doy cuenta de que no solo no le trae honra al Señor, sino que es un obstáculo para mi servicio, para congregarme, para dar mi vida al Señor. Entonces dejó de ser una bendición. Así que no solamente pensá en que traiga una bendición para tu vida, sino que eso que estás por tomar traiga honra al nombre del Señor. Tercero, si estás por emprender un negocio o un emprendimiento o lo que sea, recordá que siempre se comienza de a poco y en cada etapa de lo que camines, dale al Señor primero, porque el fruto pequeño da grandes resultados cuando es plantado de forma correcta. Cuarto, no dejes de usar los principios de la palabra de Dios. Si estás por tener un negocio o querés este año abrir un negocio, no le des fiado a nadie, no te metas en deudas, comenzá con lo poco y crecé de a poco, no hagas sociedad con los incrédulos. Todo esto está en la palabra de Dios. Ese es el plano. Ese es el plano. Y por último, y lo dije al principio y cierro con esto, no dejes de confiar en el Señor, porque si Él te marca la dirección, no tengas duda de que Él también te cuidará y te bendecirá, no solamente para dar el salto, sino también en el proceso. Ellos sabían, recordemos un poquito históricamente dónde estamos ubicados. El pueblo había caminado 40 años en el desierto por causa de la desobediencia. Aquí está el pueblo. Por cruzar el río, ellos estaban acostumbrados al desierto. El desierto les significaba el fracaso, les significaba la incredulidad, les significaba el no haberle creído a Dios. De una u otra manera, todos nosotros podemos mirar para atrás y ver errores que hemos cometido. Podemos mirar y ver que no siempre acertamos en las decisiones que tomamos o en las cosas que hicimos. Pero también podemos ver a Dios en nuestra historia. Podemos ver que Él nunca nos abandonó, que Él siempre nos cuidó, que Dios siempre nos proveyó, que Dios nunca faltó en nuestras vidas, que Él siempre estuvo ahí porque Dios es un Dios fiel, siempre fiel. Un Dios que no falla, un Dios que está comprometido con su palabra, un Dios que no falló en el pasado y que tampoco fallará mañana. Que podemos caminar y cruzar con fe ese río porque Dios allí estará. Ahora, hay algo que no sé si usted se dio cuenta cuando leímos el capítulo 3, que a mí sí me llamó mucho la atención, que la palabra el arca del pacto se menciona 10 veces en 17 versículos. 10 veces en 17 versículos. Miren el arca, sigan el arca les va a marcar el camino. Miren no se desvíen del arca, mantengan distancias del arca. Es decir, el arca es el que marca el camino. Y en la antigüedad, en el pueblo de Israel, el arca significaba nada más y nada menos que la presencia de Dios. Lo que está diciendo Josué al pueblo es: no dejen de mirar al Señor, no dejen de hacer lo que el Señor les diga, no dejen de mirar cuál es el próximo paso que Dios está marcando, porque ahí está la victoria. Parafraseando al escritor de Hebreos en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No dejar de mirar al Señor en el camino. ¿Qué detuvo a Israel en el pasado? Bueno, la desobediencia. Tenían que ser obedientes. Y Josué se para como buen líder y le dice: vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer aquello otro. Y después de 20 años de pastor, no lo dice el texto bíblico, es fruto de mi imaginación solamente. Después de 20 años de pastor, me imagino que habrá aparecido alguno y que le habrá dicho: ¿estás seguro, Josué? Me parece a mí que si construimos un puente, que si hacemos determinada cosa. No, pero es que el Señor dijo que hagamos. Pero a mí me parece que es alocada esta decisión. O habrá aparecido algún otro que habrá preguntado: ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Vieron que siempre están los por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo de esta manera? Y usted le da una respuesta, pero nunca la respuesta lo satisfacen porque no está buscando una respuesta. Hay mucha gente que no busca respuesta, sino que busca preguntas. O generar dudas en todo caso.
Yo me los imagino ahí, ¿por qué? El río, Josué, vos estás seguro, mirá lo que es este río, es súper ancho, ningún loco lo pasaría, somos 4 millones, 5 millones de personas o 3 millones de personas, ¿qué vamos a hacer? Es una locura. Josué dijo, el Señor habló, el Señor marcó el camino, caminemos y el Señor se las arreglará. Versículo 4 dice, necesitan conocer el camino porque nunca habían transitado en él. Interesante. Que en 40 años de vivir en el desierto nunca le faltó lo básico. Nunca le faltó el pan, nunca le faltó el agua, la ropa no se envejecía, según nos dice el texto bíblico. Quiere decir que no les faltaba nada. Podrían haber dicho, ¿para qué correr riesgo como pasó 40 años atrás? Quedémonos de este lado, no crucemos el río, quedémonos en el lugar de la comodidad. Pero el Señor dijo, no, la bendición está del otro lado, hay que cruzar el límite, hay que esforzarse y hay que cruzar el límite. La palabra dice, o el Señor dice en su palabra en el versículo 5, que a lo primero que los manda es a santificarse. Santificarse significa simplemente apartarse para Dios, quitar el pecado, arrepentirnos de la maldad y caminar en la palabra de Dios. Es magnífico ver en el texto que frente a una conquista, Josué no les pide que afilen la espada, que saquen las lanzas, que preparen los escudos. Él les pide que se santifiquen, porque lo que iban a enfrentar no era una batalla natural, sino que era una batalla espiritual. La santificación tiene que ver con el limpiamiento de mi corazón, con prepararme para poder recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Y la verdad, quiero decirles, hermano, que santificarse demanda sacrificio. Santificarse demanda esfuerzo y demanda sacrificio. Somos muy tendientes a autoconformarnos y decir, bueno, ¿quién no mira un poquito de esto? ¿O quién no toma un poquito de esto otro? ¿O quién no se fuma? No, eso es autocomplacencia. La palabra de Dios dice, santifíquense porque Dios mañana hará maravillas entre ustedes. Saquen de sus vidas lo que ustedes saben que está mal, porque si tienen al Espíritu Santo de Dios en ustedes, indudablemente el Espíritu Santo hace tiempo que les viene diciendo lo que tienen que quitar de sus vidas. Hace tiempo que les viene hablando, santifíquense. La mayoría de las personas quieren la bendición de Dios sin santificación. Vivo como quiero, hago lo que quiero, cuestiono la palabra de Dios, cuestiono lo que se enseña, lo que se predica, pero quiero la bendición de Dios. La mayoría de las personas quieren la bendición de Dios sin esfuerzo, sin aportar nada, ser bendecidas y nada más, como si Dios estuviera obligado a bendecirnos. Recién tuvimos la cena del Señor. Qué hermosa oportunidad para santificarnos. Qué hermosa oportunidad para pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. No solamente el evento de salvar nuestras vidas por la eternidad, sino el evento de hacernos nuevas criaturas, santificados para la gloria de Dios, para que vivamos en esta vida, como dice el apóstol Pablo en Tito, justa y piadosamente. Porque él dice, yo haré maravillas entre ustedes, pero ustedes necesitan santificarse. Así que Josué en el versículos 6 al 12 le da nuevas instrucciones y la palabra, nuevamente hago este énfasis, la palabra que repite Josué una y otra vez, sigan el arca, donde se mueve el arca, ahí muévanse ustedes, no pierdan de vista el arca. De hecho, los hace mantener a cierta distancia para que todo el pueblo pudiera ver el arca, estuviese el arca a la vista de toda la nación. Donde se mueva el arca, ustedes se mueven. A donde Dios diga, ahí iremos. Lo que Dios diga que hagamos, eso haremos. La palabra de Dios nos guía, su presencia nos guía, ahí iremos. Me encanta el Salmo 121 en el versículo 4 al 8. Dice, el Señor es el que cuida a Israel. Él nunca duerme ni se adormece. El Señor te cuidará. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre.
Me llamó la atención una noticia de esta semana, no sé cuántos lo vieron, pero un patrullero encontró a un niño de 2, 3 años caminando por la ruta a 2 kilómetros de su casa. Lo cargaron y lo llevaron. Perdón, señora, ¿esto es suyo? Ahora, yo me imagino, si soy el padre de ese niño, me infartaría, ¿no? Que se haya ido. Pero digo esto, el hecho de que el niño se haya ido de su casa pequeño, inconsciente, sin saber lo que estaba haciendo, no se le puede echar la culpa al niño, los adultos deberían haber cuidado con él, pero representa de que el niño estaba expuesto a cualquier peligro, expuesto a cualquier cosa, expuesto a cualquier situación sobre su vida, porque no tenía la protección de los padres. Estamos bien con esto, ¿no es cierto? Exactamente igual ocurre cuando nosotros tomamos nuestro propio camino y hacemos nuestra voluntad y le pedimos a Dios que nos acompañe. Muchos creyentes hacen sus propios planes, tienen sus propios proyectos, sus propias ideas y después le dicen al Señor, Señor, vení conmigo, acompáñame. No funciona así la vida. La vida cristiana funciona de otra manera, es Dios el que marca el camino y somos nosotros los que debemos ir detrás de la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu camino? Yo tengo mejores ideas, Señor. Bueno, tengo buenas ideas, pero no mejores que las tuyas. Yo quiero ir, Señor, detrás de tu voluntad. Quiero saber cuál es tu voluntad. Quiero orar lo suficiente para tener paz en mi corazón de que esta es la decisión que vos estás queriendo que tome. Quiero orar, buscar tu rostro, ayunar, santificarme hasta saber cuál es tu voluntad, porque sé que si hago tu voluntad, la bendición me alcanzará. Amén. Ahí están. El plan es una locura. Cruzar un río desbordado. Cruzar un río desbordado. Me imagino a alguno diciendo, pero Josué, 40 años caminamos en el desierto, ¿cuál es el apuro? Esperemos hasta que el río se seque, dentro de unos meses va a ser un hilo pequeño que va a estar corriendo, esperemos a que se seque, ¿por qué? Justo hoy. No, es que cualquiera cruza un río seco, pero un río desbordado lo cruzan los hijos de Dios. Cualquiera puede hacer algo natural, cualquiera puede hacer algo que lo haría un incrédulo o que lo haría alguien que no conoce al Señor. ¿Dónde estaría la manifestación del poder y de la gracia de Dios o la gloria de Dios si los creyentes no fuéramos llamados a hacer cosas diferentes? Si no demanda esfuerzo, si no demanda compromiso, pero por sobre todas las cosas, si no demanda fe, ¿cómo puede darle gloria al Señor? Al final del camino terminamos diciendo, como dijo Nabucodonosor, ¿no? El reino que yo he levantado. La iglesia que yo he levantado, o el negocio que yo he hecho, o el auto que me he comprado, y considero todo mío porque fueron mis planes. Qué diferente es cuando nosotros vemos que todo lo que tenemos y todo lo que alcanzamos es del Señor y podemos decir, mirá lo que el Señor me ha permitido alcanzar, mirá lo que el Señor me ha dado, mirá cómo se ha glorificado en mi vida, en mi familia, el Dios de los cielos. Hablaba con alguien en estos días y le decía, conozco muchas personas que tienen sueños hermosos y te plantean un panorama hacia el futuro, no, porque yo voy a hacer tal cosa y voy a comprar tal otra y están parados acá en enero del 2025 y te dicen, yo para el 2028 voy a hacer esto. Y uno dice, qué genial, qué bueno, buenísimo, extraordinario, solamente quiero que tengas en cuenta de esto. ¿Consideraste el camino que tenés que recorrer para llegar a ese lugar? ¿Consideraste todo el camino? ¿Consideraste que vas a tener que esforzar? Me quiero comprar, en el 28 me compro el auto. Gloria a Dios, ¿estás ahorrando? No, pastor, estoy esperando que el Señor me provea. No, amigo, el Señor te provee para ahorrar y entonces vos ahorrás y tenés un proyecto y planificás y caminás y Dios te bendice y le das al Señor lo que es del Señor y otro poquito lo ahorrás y vas caminando y en el 2028 te podés comprar el auto. Amén. Es decir, esfuerzo. Quiero recibirme de ingeniero. Ok, qué lindo proyecto recibirte de ingeniero. ¿Consideraste las materias que vas a tener, que no vas a poder salir con tus amigos, que vas a tener que quedarte en casa, que vas a tener que pasarte horas estudiando y leyendo? ¿Lo consideraste eso? Porque es maravilloso el proyecto, pero digo que lo consideres porque si no te vas a frustrar en el camino. Aquí se necesita hombres de fe que estén dispuestos a hacer una locura, porque Dios así lo dice. Dice el texto bíblico, y ya de verdad que estoy llegando al final, dice que los que llevaban el arca, los sacerdotes que llevaban el arca, pusieron un pie en el agua. Y cuando pusieron un pie en el agua se
detuvo, dice el texto bíblico que se detuvo a kilómetros de aquel lugar. Yo recuerdo cuando estudié en el seminario se buscaban, analizamos respuestas racionales a los milagros que hay en la palabra de Dios, como por una escuela teológica que se llama crítica textual. Entonces mirábamos y decían, algunos dicen que ocurrió un terremoto a 30 kilómetros de ese lugar que detuvo el río. Y la verdad que a mí no me preocupa qué fue lo que hizo el Señor. Si fue un terremoto, si fue un abismo, si lo llevó para arriba, no me importa. Lo cierto es que cuando los sacerdotes pusieron los pies en el río se detuvo, que el Señor lo haga como Él quiera. Si fue un evento natural o sobrenatural, a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que el Señor había hecho un milagro y había cumplido su palabra. Hermano, quiero decirte esto. A todos nos causa temor enfrentar cosas que nunca hicimos o hacer cosas que nos presentan cierto grado de inseguridad. Yo recuerdo, mi mamá siempre me contaba, bueno, todavía me cuenta porque vive todavía, así que vieron que las personas grandes se acuerdan de las historias, te las repiten 15 veces. Por eso yo cuento la misma historia varias veces. Mi mamá me dice que cuando me llevó por primera vez al jardín, la primera semana mis gritos se escuchaban a 2 cuadras. Yo no quería estar en el jardín, me quería ir con mi mamá, hasta que pasé la primera semana y después de la primera semana no quería faltar al jardín. ¿Sí? Todos hemos enfrentado situaciones en la vida que nos presenta un desafío, que nos da miedo, pero el secreto está en dar el primer paso. Cuando aprendimos a nadar, que nos tiramos por primera vez a un lugar donde no hacíamos pie, ¿quiénes saben nadar aquí? ¿No te dio quickie? Meterte en un lugar donde, claro, mientras hacía pies eras meolans, ¿no? Nadabas para aquí o para allá. Pero cuando dejaste de hacer pie, era otra historia. Pero si no te hubieras metido en el agua profunda, nunca hubieras aprendido a nadar. O cuando practicaste un deporte y te dijeron, prepárate porque entrás vos. Yo me acuerdo, jugué al fútbol de pequeño en las inferiores de un club de Bahía Blanca y cuando me decían, prepárate porque en el segundo tiempo entrás vos, el técnico me decía, ¿qué te pasa que vas tanto al baño? Claro, porque entrar yo jugaba de número 4, reemplazar al número 4 que era titular, que era buenísimo, era todo un desafío. O cuando los casados, cuando se casaron, a menos que haya salido corriendo de su casa, pero cuando se casó y el pensar, una nueva familia, me tengo que hacer cargo de una mujer, con todo lo que gastan, y bueno, y todo un desafío que seguramente le dio mucho miedo. Pero si lo hizo en la fe de que el Señor le estaba diciendo, gloria a Dios, porque con Guadalupe me dio ese miedo. Pero aquí estamos 32 años después casados para la gloria del Señor. O cuando fuimos al primer trabajo, o cuando nos congregamos por primera vez en una iglesia, todos desafíos que demandaban una cuota de fe. Pero para ser obedientes a la palabra de Dios, tanto Israel como nosotros, debemos de tomar o pensar en algunas cosas. Lo primero es estar dispuesto a dejar la comodidad y correr riesgos. El desierto era cómodo, pero era un espacio de miseria. Había miseria, maná todos los días, nada más que maná, la misma ropa y el mismo agua, no había posibilidades de crecer. Debía de dejar la comodidad y el pensamiento de miseria. Segundo, debían enfrentar los miedos a lo desconocido y estar dispuestos a hacer aquello que solamente era posible para Dios. Esforzarse, avanzar, hacer el esfuerzo que sea necesario por conquistar lo que estaba delante. Cuarto, estar dispuesto a sufrir, a privarse por un tiempo, por un bien mayor. Quinto, y el más importante, avanzar detrás de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, del mensaje de Dios, llamémoslo como quiera, y no avanzar de acuerdo a lo que a mí me parece o lo que yo tengo seguridad. Cuando los sacerdotes entraron al río, se produjeron 3 milagros simultáneos. Lo primero es lo que acabo de decir, el río se detuvo. Lo segundo nos dice el texto que el pueblo pasó en seco. Pero si estaba todo mojado, era un río eso. Seguramente había fango, había
arena húmeda, pero Dios no solamente detuvo el agua, sino que secó el lecho, para que el pueblo pasara en seco. Y pudiera pasar el más fuerte, y pudiera pasar el más débil, todos pudieran pasar. Pero lo último que a mí me encanta, quiero que lea el último versículo. Mientras tanto, versículo 17, mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Yo me quedé pensando en esto hasta que todo el pueblo pasó. Me quedé pensando en eso. Porque era una nación, en la nación habría de todo un poco. No había muchos ancianos porque la generación esa había muerto en el desierto, pero seguramente había mamá con niños, había algún que otro lisiado, algún otro débil, algún otro enfermo. Me encantó esto de que el pueblo no cruzó alocadamente preocupándose cada uno por sí mismo, sino que aunque el texto no lo diga, se da por sobreentendido de que se ayudaron unos a otros. De que si cruzamos todo y nadie se queda atrás. Si vamos a la tierra prometida, vamos todos, porque nadie tiene que quedarse atrás. Ningún niño, ninguna madre embarazada, ningún lisiado, ninguno que tenga dificultades, todos tenemos que pasar. Y ahí estaban, los fuertes ayudando a los débiles, los más rápidos ayudando a los más lentos, los que no tenían familia ayudando a los que tenían muchos hijos, y así pasó todo junto el pueblo, y así debería de ser siempre. Eso es la iglesia. El pueblo de Israel es una figura de la iglesia del Señor. A mí me conmueve de mala manera cuando los cristianos pensamos solo en nosotros. Cuando pensamos solamente en mí y veo la necesidad en el otro y no se me mueve nada. No se me mueve nada al ver que yo tengo algo que el otro necesita. Y cuando estoy hablando de algo que el otro necesita, estoy pensando no solamente en un bien material, aunque podría serlo, pero una palabra de ánimo, un ratito de tiempo, una llamada, algo que el otro lo levante en su situación, pero no, yo estoy demasiado ocupado, demasiado preocupado por mí, que el otro vea quién lo... Para eso está la iglesia. A mí me llama la atención cuando que la iglesia haga algo. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Es algo ajeno a vos? ¿Es una institución? No, la iglesia somos nosotros. Dios mueve su mano a través de la iglesia somos todos nosotros. Y lo que espera el Señor es que si Dios inquieta tu corazón o te muestra una necesidad, el primero que tiene que moverse es vos mismo. Así que ahí me imagino a los más jóvenes, a los más fuertes, diciendo, mirá, ahí hay una mujer que tiene 4 hijos, no puede con todo, y cargándoselo al hombro, crucemos el río, crucemos todos juntos, crucemos hasta llegar al otro lado. Dios quiere llevar a su pueblo a su presencia. Y para que esto ocurra, mis hermanos, tenemos que comprometernos con la iglesia, apoyarnos unos a otros, sostenernos, animarnos. La iglesia no es un lugar al que voy, la iglesia es un lugar al que pertenezco. O soy parte de la iglesia o no soy parte de la iglesia. No voy a la iglesia, soy parte de la iglesia. Para que todos juntos podamos, más allá de las metas personales, como pueblo de Dios, alcanzar el propósito divino y todos juntos podamos llegar a la meta. ¿Cómo cumplo este propósito? Bueno, sirviendo a mis hermanos, ayudándoles en sus luchas, caminando con ellos en sus problemas y situaciones difíciles, levantando las manos del caído, dándole de lo poco que tengo al que no tiene, sirviendo, dedicando de mi tiempo para que otros sean bendecidos, creando una familia para la gloria de Dios, un matrimonio que a pesar de nosotros y a pesar de nuestros errores y a pesar de los días grises que podemos llegar a pasar, creando una familia para la gloria de Dios, enseñándole a nuestros hijos a amar al Señor, eso le da gloria al Señor. Eso es lo que le da gloria al Señor. Termino con esto. El Dios de toda misericordia, el Dios de todo amor que llevó a un pueblo a la tierra prometida, ya veremos en los próximos domingos la conquista y cómo se desarrolló esto. Pero el Dios de hoy, el Dios de Josué y de Israel, es nuestro Dios, el Dios de toda misericordia. Sigue dando oportunidades, sigue llamando a su pueblo a la obediencia. De nada servirá todo lo que acumulemos o que guardemos, porque nuestro tiempo y nuestro dinero un día se acabará. Esforcémonos,
Pero no esforcémonos solamente para ser brillantes o para tener logros humanos. Esforcémonos para caminar detrás de la presencia de Dios. Los que recuerdan estuvieron en el capítulo 1, hace unos domingos atrás cuando compartimos el capítulo 1. El texto clave del capítulo 1 es que versículos 7, 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero le dice algo más: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas todo lo que en él está escrito. Así que lo que le está diciendo Dios a Josué es: esforzate en cumplir mi palabra, esforzate en seguir mi presencia, esforzate en hacer mi voluntad, esforzate por darle gloria a mi nombre, porque eso como consecuencia va a traer bendición sobre tu vida y sobre toda tu familia. Dios quiere llevarnos a una vida de abundancia, pero se llega a este lugar solamente dejando el desierto en obediencia y caminando hacia las promesas de Dios con confianza. Aunque nos tiemblen las piernas, aunque nos dé inseguridad, la voluntad de Dios siempre es nuestras mayores bendiciones. Dios quiere mostrar su poder en medio de su pueblo. Hay situaciones en la vida. Hay situaciones en la vida que no se solucionan googleando o ahora con ChatGPT. ¿Está bien, no? No se solucionan agarrando el dispositivo y preguntando, ¿cómo hago para solucionar? No se solucionan. Se soluciona solamente confiando en el Señor, poniendo nuestra vida en el Señor, dándole nuestra vida a Dios, buscando su presencia, orando, ayunando, clamando, hasta que el Señor traiga su respuesta. Dice el Proverbio capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda o tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mi hermano, yo no sé si te diste cuenta. Para mí es cada vez más evidente que la vida se nos está yendo. Esta mañana cuando se levantó Wada, abrió las cortinas de la habitación y dijo: un día más. Y yo pensé, un día menos. Pero no un día menos para una desgracia, no, un día menos para que se cumpla aquello que el Señor ha prometido. Que mientras transitemos esta vida podamos aceptar los desafíos del Señor. Recordate la ilustración del principio. El gran desafío no es ser piloto. El gran desafío es confiar en el piloto. El gran desafío es, aunque la vida sea vertiginosa y tenga curvas, subidas, bajadas, confiemos que el que tiene el control nos va a llevar hasta la meta. Confiemos que el Señor que tiene el control nos va a llevar a la meta y que todos juntos llegaremos al final de la carrera para la gloria del nombre del Señor, teniendo vidas que dignifiquen el nombre de nuestro Dios, vidas que traigan gloria a su nombre. Tendremos más, tendremos menos, pasaremos por pruebas más difíciles, menos difíciles, no importa, que nuestras vidas le den gloria al nombre de Cristo, porque dicen los siguientes capítulos, y lo vamos a ver en los próximos domingos, que cuando los enemigos vieron lo que el Señor había hecho con Israel, el temor llegó sobre sus corazones, porque sabía que Dios estaba con su pueblo. El Señor está con vos, mi hermano. El Señor está con tu casa, el Señor está con tu familia, el Señor está en tu trabajo, el Señor está con vos, el Señor te ama, el Señor no te va a abandonar, el Señor te dio propósito, el Señor te dio propósito, el Señor te dio propósito, viví para la gloria de Dios, que es la mejor manera de invertir la vida.